puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Siempre te amaré. Mi vida te doy, yo te serviré, y en tu promesa esperaré. Me humillo ante ti, quebrantas mi ser. Eres mi Cristo y te adoraré. Derramaste tu sangre, sufriste por mí. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar conectado nuevamente en este día tan especial como todos los martes, participando en su hogar con su familia y compartiendo palabra del Señor. Damos gracias al Señor.
por todo lo que Él está haciendo en el ministerio, porque la mano del Señor podemos ver a través de en este tiempo, podemos ver la mano del Señor. Y hoy me acompaña nuevamente nuestra hermana Rosa Miranda, que ya estuvo conmigo compartiendo su testimonio, pero hoy vamos a compartir una palabra del Señor juntas, así que le voy a dar la oportunidad para que esté saludando en esta noche. Amén, que el Señor les bendiga en esta tarde, hermosa tarde, preciosa, donde venimos a reunirnos todos juntos para poder compartir lo que es la palabra del Señor, amén. Estamos teniendo unas reuniones extraordinarias donde Dios está haciendo milagros tremendos en nuestras vidas, en nuestra familia. El culto del día domingo fue algo glorioso, donde la presencia del Espíritu Santo se manifestó de una manera extraordinaria, así que los invitamos, los alentamos a que ustedes puedan estar conectándose, conecten también a su gente, los puedan estar animando para que más puedan estar participando en esta tarde, porque sabemos que el Señor tiene algo hermoso para cada uno de ustedes. Amén, hermoso el fin de semana que tuvimos el día domingo, cómo Dios se movió aquí en el culto presencial y también como compartía nuestra hermana Rosa en el vivo que se hizo el día domingo, fue algo hermoso, como podíamos ver cómo Dios usaba al apóstol, ¿no? Fue tremendo como Dios usó al apóstol, y sé que esta semana vamos a tener testimonio, porque yo sé que fue ese paño ungido. El Señor le indicó así al apóstol y le damos gracias al Señor por él, porque él siempre está dando a su pueblo, da eso hermoso que Dios le dio a él y comparte, ¿no? Qué lindo cuando tenemos un pastor, un siervo de Dios así, que te motiva continuamente y que te está alentando y soltando palabra, porque es lo que hizo ese día, soltó palabra de milagro, de poder, y sabemos que en esta semana vamos a escuchar testimonio para la gloria del Señor. Sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Amén. Fue ya la segunda vez que unge el paño, y la verdad que testimonio tras testimonio, ¿no? De ese paño ungido, porque sé que hay muchas personas como vos, como nosotros, que creemos en el poder de Dios y creemos que Dios en este tiempo va a hacer milagro extraordinario. Así que te saludamos, gracias por todo lo que están conectados, por cada familia, por cada persona que se conecta en este vivo. La verdad que nos sentimos muy agradecidas al Señor, porque ustedes, a través de ustedes, nosotros nos sentimos bendecidos por su compañía, por el apoyo hacia nosotros, amén. Así que le damos gracias al Señor. Bienvenido a toda la familia, porque sé que son muchos y a veces no queremos nombrar para no estar, para no olvidarnos de nadie. No olvidarnos de nadie. Entonces directamente decimos que sean bienvenidos a todos los que están conectados. Amén. Para nosotros, como le digo, es una bendición poder tenerlos ahí presentes en el vivo. Así que le damos gracias al Señor. Y bueno, le recordamos que tenemos los días cultos, los días domingo culto presencial. A las 9 y a las 11 de la mañana los esperamos. Ahora estamos con un poco de restricción por cuanto ustedes saben cómo esto se está complicando, pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar, nos va a hacer poder organizarnos bien para que todos podamos congregarnos, amén. Así que no te olvides de anotarte, eso es importante, que te anotes para que podamos organizar bien el culto y poder compartir la bendición del Señor. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Y nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que tener orden. Amén. Así que le damos gracias al Señor, porque sé que Dios en este fin de semana que viene se va a glorificar nuevamente. Amén. Tuvimos Santa Cena también. Ay, hermosa. Hermosa la Santa Cena, la verdad que estuvo preciosa, la iglesia llena. Así que le damos gracias al Señor por todos los que pudieron llegar. Y sabemos que hay familias que están pasando un proceso
muy delicado con este COVID, pero sabemos que Dios ya se está glorificando en las vidas, ya se está glorificando, así que le enviamos los saludos, la fuerza a todo lo que están pasando ese momento, para que Dios siga poniendo su mano, amén. Oramos por la familia Heredia, por la mamá de nuestro hermano Fabián, amén. Oramos por Romina, también por la familia Heredia, que ya vieron la gloria del Señor, amén. También la familia Arias, que está pasando también este espíritu de COVID, pero ya Dios está moviendo, Dios está guardando a los niños, así que cómo no da gracias al Señor. La familia Contreras, amén. También creo que un cuñado, la familia Cot también, hasta aquí el Señor nos ayudó y no hay, gracias a Dios, están cubiertos con la sangre de Jesús, amén. Porque ninguno tuvo que ser hospitalizado y eso es importante, ¿no? Amén, que no tengan que ir al hospital y estar en terapia. La verdad que hay muchas familias que conocemos que han pasado ese proceso y es muy difícil, así que alentamos en esta tarde. Porque para eso Dios nos puso en esta tarde, para alentarlos, para darle una palabra y para compartir este momento. Amén. Y una palabra que nos puso el Señor con Rosita en Mateo 26. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahí se encuentra la palabra del Señor, Mateo 26, versículo 36. Amén. Y el título dice, Jesús ora en Getsemaní. Amén. Qué título poderoso. El día, tremendo. ¿Cómo nos decía el pastor cuando tuvimos la enseñanza? Jesús oraba, nosotros tenemos que orar. Claro, Jesús ayunaba, tenemos que orar. Amén. Así que todo lo que hacía como hijos de Dios, nosotros también, todo lo que hacía Jesús, nosotros tenemos que hacer lo que hacía Jesús, amén. Nuestro Dios. Amén. Y qué lindo cuando nosotros tomamos esa palabra, tomamos esa actitud de poder hablar con el Señor. Amén. Y acá en lo que relata la palabra del Señor, era un momento muy difícil de Jesús. Amén. Pero vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Amén. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a ir leyendo de a poco la palabra del Señor, pero hasta ahí vamos a compartir. Y podemos ver, como te decía, era un momento muy triste, un momento angustiante, un momento de dolor, un momento en la cual Jesús tenía que presentarse, ir a hablar delante del Padre. Y así lo hizo. Dice que él fue a orar con el Señor, porque yo creo que ella se veía lo que estaba pasando. Él sentía lo que ya esa noche iba a pasar. Pero qué importante, como yo comentaba con Rosita, qué importante cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Y como acá podemos ver que Jesús fue a orar. Amén. Amén. Y orar, ¿qué significa? Es hablar con Dios. Amén. Y yo creo que así como Jesús, o sea, no nos podemos comparar nunca. Amén. La obra, lo que pasó Jesús, las cosas que hicieron con su vida, pero Él lo hizo por amor. Amén. Para que nosotros hoy podamos tener esa salvación y podamos estar aquí en este lugar hablándote del Señor. Amén. Porque Él lo hizo por mí, lo hizo por Rosa y lo hizo por todos ustedes. Amén. Por eso somos tan agradecidas del Señor, porque Él un día tomó ese lugar tan, a veces de tanto privilegio, pero de tanto dolor también, ¿no? Porque es algo que
que solamente Él lo padeció y que nada se puede comparar a las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Yo creo que cada uno de nosotros, tanto Rosa como yo, hemos pasado por un Getsemaní, pero nunca se compara con el dolor de Jesús, el sufrimiento, el desprecio y un montón de cosas que creo que ya todos como hijos de Dios conocemos esta historia, ¿no, Rosa? Por eso en esta tarde me gustaría que comparta un poquito con los hermanos de tu Getsemaní. Amén. Y es así como usted nos enseña, ¿no? Como nos enseña cada día el apóstol. Pasar nuestro Getsemaní es como muchas veces estar en un silencio, en un quebrantamiento. Y me identificaba con esta palabra porque cuando llegué al Señor al poco tiempo, bueno, yo había llegado embarazada, tuve a mi bebé y al mes y medio él quedó internado en terapia intensiva. Primero internado con una neumonía, se complicó, fue a terapia intensiva y en ese momento era como que, bueno, era buscar a Dios sí o sí, ¿no? Porque creo que uno cuando necesita un milagro, lo primero que hace es comenzar a buscar a Dios, como que le brotan las palabras y sabe que tiene que arrodillarse, hablar con papá y presentarle su necesidad. Y a mí me pasaba eso, que iba, lloraba a los pies de Jesús y le pedía un milagro porque había 10 niños en ese tiempo que estaban en terapia intensiva. Y creo que fue un momento casi de 5 meses, 6, donde es difícil ver a tu hijo lleno de cables, con oxígeno. Es lo peor que puede pasarle a una mamá. Es algo terrible, ¿no? Y podía entrar, cuando entraba y salía destruida porque lo veía lleno de cables, lleno de aparatos y la mirada de los médicos era que no sabía, era un día a día y solamente Dios podía hacer un milagro. Recuerdo que fueron 10 días que pasaron, se me hicieron una eternidad porque era como dice la palabra, ¿no es cierto? Que Jesús tuvo que ir, arrodillarse, comenzar a orar y pedirle al Padre que desate su voluntad. Y muchas veces como papá, si vos estás escuchándonos ahí, estás viviendo una situación parecida, es difícil poder desatar la voluntad de entregárselo a Dios. Y para mí fue difícil en ese tiempo porque veía que cada día fallecía un bebé. Y llegamos a terapia solamente con él, o sea, había sobrevivido él y salió el médico y habían entrado como 10 médicos ahí porque le había agarrado 2 paros cardíacos y me hice uno más y el nene lo soporta, o sea, va a ser trasladado, bueno, nos trasladaron al Garrahan y allí todo el diagnóstico para él era que iba a usar mochila de oxígeno, que no iba a poder hacer deportes, bueno, todo lo negativo, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que en medio del hospital que estaba allí sola, me tocó estar en un momento así sola y decirle a Dios, bueno, Dios, si vos existís, yo quiero que mi hijo viva, yo no quiero que se muera y te lo entrego, desato tu voluntad, pero si él vive, yo te voy a servir. Como un pacto, después lo entendí cuando el apóstol nos hablaba, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios nos pide en este tiempo, primeramente que podamos ser obedientes a la voz de Dios. Y Dios puso en este tiempo, en el ministerio Grande es el Señor, al apóstol, a la pastora, que podamos seguirlo. Ellos son nuestros mentores, el que nos guían, el que nos corrige, el que nos enseña, los que nos va llevando siempre a otro nivel, ¿no? A un nivel de fe, de confianza, de poder perseverar, porque dice la palabra de Dios, como nos compartía esta semana el apóstol, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y eso es lo que tenemos que declarar, que todo lo que vamos a pasar, aún pasando nuestro Getsemaní,
nos va a acontecer para poder aconsejar a otros y poder activar esa fe. Y eso es lo que hizo justamente por medio, recordando esta palabra ahora con usted, el domingo, ¿no? Volver al principio, volver de nuevo a lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Si Dios nos habla a través de esta palabra que Jesús necesita que volvamos a nuestro Getsemaní, hace no muchos meses atrás nos hablaba de la convención, ¿no? De volver a la intercesión, lo toma la pastora y bueno, y allá nosotros como obedientes tenemos que estar para apoyarlos, amén, para poder declarar que Dios es un Dios de milagros y en la obediencia va a estar nuestra bendición. Amén. Vos hablabas de la obediencia y la verdad que Jesús fue una persona obediente, Amén. ¿no? Porque obedeció lo que tenía que hacer, fue obediente, pero Dios lo exaltó. Amén. Y ahí está, en la obediencia dice que Dios te exalta, ¿no? Amén. Y como es cuando Rosita contaba de su Getsemaní, yo también me recuerdo en el 2014 que estuvimos un Getsemaní, que partió nuestra hija. Y yo recordaba cuando leía esta palabra, acá donde dice Jesús fue a orar, y yo recordaba que donde estaba internada Analía había como una capillita y ahí íbamos a orar. Ahí íbamos a orar con el pastor, a clamar por nuestra hija, a decirle al Señor. Y sabe que una de las cosas que hoy Dios me hacía recordar, que Analía partió con el Señor. Amén. Ella fue a la presencia del Señor, pero ¿sabe qué pasó? Que esa noche que ella partió, el Señor nos encontró orando. Amén. Como familia. Estábamos clamando al Señor y ahí es cuando nos avisan de que a nuestra hija le agarró un paro cardíaco y que teníamos que ir ahí al hospital. Pero una de las cosas que hoy me hacía recordar, que al soltar la voluntad del Señor, el Señor ahí fue cuando la levantó a nuestra hija. Pero ese fue el consuelo para nosotros, como que Dios ya nos estaba preparando para lo que se venía. Pero muchas veces nosotros no nos preparamos en la situación que estamos viviendo. Y ahí es donde viene el enemigo con cosas negativas, como que te aparta del Señor. Pero si vos pasás tu Getsemaní orando, buscando la presencia del Señor, ahí es donde Dios te va a exaltar, donde Dios va a sacarte de cualquier situación que estés viviendo. Hoy nosotros podemos contar como un testimonio que ese Getsemaní que pudimos pasar como familia fue en la presencia de Dios, porque hoy Dios mismo me hacía recordar que nosotros estábamos clamando, todos arrodillados, humillados en la presencia del Señor cuando nos llaman por teléfono para anunciarnos que nuestra hija le agarró un paro cardíaco. Pero yo hoy puedo contar esto para que vean que hay veces que nuestro Getsemaní es muy doloroso, muy triste, como Jesús lo experimentó. El mismo sufrimiento experimentó Jesús, fue triste, fue a ese lugar triste, quizás se sentía humillado, con dolor ya en su alma, porque dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Acá podemos ver cómo se sentía Jesús. Y nosotros en esa oportunidad también nuestra alma estaba triste hasta la muerte porque no había mejoría en nuestra hija. Pero sabíamos que Dios, como decía Rosita recién, que qué lindo cuando nosotros soltamos la voluntad del Señor. Y cuando nosotros soltamos la voluntad del Señor, ahí es cuando nuestra hija partió en la presencia del Señor. Y hoy estamos fortalecidos y puedo hablar de esto, puedo hablar del Getsemaní, porque es lo que nosotros vivimos como familia pastoral. Por eso hoy puedo hablar y decirle que con el Señor todo lo podemos. Amén, así que para Él nada es imposible, que por más dolor, tristeza que estés
pasando abandono, quizás estás enfrentando algún divorcio, alguna situación, o tu hijo quizás está en adicción, pero quiero decirte que si tu Getsemaní vos lo nombrás en este día como y que puedas ir a la presencia del Señor, yo sé que Dios te va a levantar, amén, porque así lo hizo con el Señor. Cuando Jesús fue a la presencia del Señor, fue a fortalecerse en la oración, fue a hablar con el Padre, ahí Dios lo exaltó, amén, ahí Dios le dio la fuerza que él necesitaba. Era ya el día que tenía que suceder lo que sucedió con nuestro Señor Jesús, amén. Pero una de las cosas que me impacta, el 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Ahí es cuando uno se fortalece y reconoce que tenemos que enfrentar esa situación, pero lo vamos a hacer con Dios, lo vamos a hacer con nuestro Dios, el que nos va a fortalecer. Amén. Y ahí es donde desatamos la voluntad del Señor, así como Jesús desató la voluntad del Padre, que sea como Él quiera, ¿no? Así es, qué lindo cuando nosotros tenemos esta bendición de poder reconocer que apartado de Él nada podemos hacer, y Él es nuestra fuerza, Él es el triunfo para todo lo que nosotros anhelamos, amén. Y el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Amén. Y dijo Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Y acá también otra enseñanza que nos deja este pasaje. Dice que quizás el Señor llevó a esos discípulos para que lo acompañaran, ¿no? Y qué lindo cuando vos tenés un proceso de dolor, un proceso de angustia, que tenga personas que te acompañen. Y hoy todo el momento de este día, Dios me hacía recordar que cuando estábamos pasando este proceso con Analía, la iglesia estuvo con nosotros. Amén. Ellos venían a orar, a ayunar acá durante el día. Nosotros estábamos en Capital, no podíamos, pero ellos venían acá. Teníamos el acompañamiento de nuestros hijos espirituales. Amén. Y también de amigos que se acercaban allá y nos acompañaban, aunque no la veían a ella porque ella estaba en terapia intensiva, pero teníamos amigos, hermanos que estaban continuamente apoyándonos. Amén. Y yo creo que Jesús también los llevó a ellos, amén, los acompañó. Pero ¿qué pasó, Rosita? Se durmieron. Se durmieron. Vieron que cuando a usted le piden oración y a veces se duerme o se olvida. Pero qué importante, yo quiero que en esta noche vos puedas reflexionar que cuando alguien te pide una oración, que vos los acompañes. Amén. Cuán importante es tu oración cuando una persona está pasando un momento difícil. Y acá podemos ver que los discípulos se durmieron, amén. Yo creo que Jesús se habrá sentido mal. Porque triste, solo quizás por ello, ¿no? Porque Jesús pensó que lo iban a acompañar, que iban a estar ahí en la oración. Amén. Y nosotros los días miércoles tenemos intersección. Amén. Y Rosita me decía, la verdad que esta palabra es confrontativa, ¿no? Porque a veces te decimos lo necesario, lo importante que es venir los días miércoles. Amén. A tu Getsemaní, a orar ahí en la presencia del Señor, para poder tener vos la bendición que tanto anhelás y tanto esperás. Amén, sí, es súper importante, como decía la pastora, poder estar acompañándolos a ellos, ¿no? Porque así como el pastor y la pastora y el equipo siempre están ahí dispuestos a trabajar, qué importante también es que los discípulos puedan acompañar, estar, movilizarse, amén, no dormirnos, sino poder venir a este lugar, poder clamar, porque es solamente una vez a la semana y en ese capaz ponemos muchas excusas,
pero ahí es donde Dios también nos va formando, nos va capacitando y nos va llevando a obtener la bendición, porque muchas veces es importante, y lo que Dios quiere también es que ya no dependamos tanto de la oración de los pastores o de la oración de nuestros líderes, sino que podamos aprender a orar, poder depender del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede hacer milagros en este tiempo, amén. Pero muchas veces uno se pregunta, yo en este tiempo justo le preguntaba en la célula a las chicas cuánto estaban orando. Y me empezaron a decir, y la verdad que 15, 20 minutos. Digo, bueno, vamos a sumarlo, vamos a multiplicarlo, amén. Vamos a orar dividido, porque muchas veces yo sé que al principio cuesta esa hora, pero cuando uno lo hace un hábito, es como que necesita ese oxígeno. Y la oración nos lleva a eso, a poder alimentarnos cada día y poder encontrarnos con Dios y poder enamorarnos. Porque sin oración no nos vamos a enamorar de Dios. Amén. Pero con la oración es eficaz. Así que si estás ahí en tu casa y todavía no estás orando, volvamos de nuevo a la oración. Amén. No nos dormamos. Por favor, miren lo que dice el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Ay, esa carne. Cuántas cosas que tenemos que hacer a esa carne, ¿no? Amén. Morir a la carne, porque dice que la carne es débil, y la verdad que es tan importante que nosotros podamos vivir en el Espíritu, buscar el Espíritu de Dios, amén. Podemos ver estos discípulos que estaban cargados de sueño, que no pudieron velar ni siquiera una hora, ni siquiera apoyar a su maestro. Amén. Y qué triste es que nosotros tengamos discípulos o el pastor se sienta en esta situación, ¿no? Sí. Que no tiene quien ore por él o quien esté apoyando, porque sabemos que nosotros continuamente tenemos que hacer vallado de oración, amén, de protección por el siervo de Dios que nos ministra, amén, porque sabemos que ellos siempre son los más atacados, la familia pastoral, son los que trabajan para Dios, amén, son los que más atacados están, ¿no? Por eso dice que la carne es débil, y podemos ver que estos discípulos estaban cargados de sueño, pero yo le decía al Señor, no me mande estos discípulos, amén, que tengan sueño, sino que estén despiertos ahí para poder estar velando, amén, para poder estar haciendo esta oración, porque como le digo, es tan importante orar los unos por los otros, amén. El Señor necesitaba de la compañía de su discípulo, pero lo dejaron solo. Vos no dejes solo a tu líder, no dejes solo a tu pastor, sino vos tenés que aprender a orar y decirle al Señor, voy a orar en este día para que vos puedas, para que hagamos vallado de oración, amén, por el pastor o por mi líder, amén. Es tan necesario orar los unos por los otros, amén, para que no entremos en tentación, como dice la palabra, amén, del Señor. Sabemos que la carne es débil, la carne quiere televisión, quiere celular, quiere, amén, Facebook y un montón de cosas, amén. La carne te pide, pero Dios es espíritu, amén. Dios quiere llevarnos a otro nivel, amén. Dios quiere que nosotros podamos buscarlo en espíritu y en verdad, amén. Porque a veces hay situaciones difíciles, como te decía, que tenés que enfrentar, pero si vos no estás armada, el enemigo te derrota, el enemigo te hace caer, el enemigo te vence, pero nosotros somos más que vencedores. Amén. En este tiempo tenemos que ser más que vencedores, como dicen ahora que se viene la segunda cepa, pero que nos encuentre bien tomado de la mano del Señor, amén, que este virus lo vamos a cancelar en el nombre, amén, de Jesús. Y el día domingo a las 6 de la tarde el pastor nos va a ministrar a través que vamos a aplicar la sangre, amén, de Jesús en el dintel de nuestra casa, del portón, amén, de nuestra casa. Vamos a aplicar la sangre de Jesús, amén. Ya después vamos a estar por privado o cada líder va a estar informando ese tema para, amén, que juntos como iglesia podamos estar aplicando la sangre de Jesús, amén, en el dintel de nuestra casa, amén.
Sí, así es, por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tomar ese compromiso primeramente con el Señor, luego con los pastores, con nuestros líderes, para que podamos pasar, ¿no es cierto?, a estar nutridos, para que, como dice la palabra, la carne no pueda más que el espíritu. Y cuando nos nutrimos en la oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios, los milagros comienzan a retornar. Ya no te vas a dar cuenta que lo único que va a estar en tu mente, en tu corazón, te va a faltar tiempo, ¿sí? A mí me está faltando mucho tiempo. Muchas veces nos suena el celular con pedidos de oración, y este último tiempo fue una familia que nos pidió oración porque su cuñada estaba en terapia intensiva y nos podíamos acercar a ustedes, al apóstol, a usted, y pedirle, ¿no?, que pueda hacer esa oración por videollamada. Y veía la obediencia que ellos tenían, ¿no?, cómo cerraban los ojos, cómo oraban, cómo le pedían a Dios. Y así es como tenemos que comenzar a ser nosotros, volver a ser esos niños esforzados, valientes, que no miran al costado ni nada, sino que prosiguen al blanco y que quieren agradar solamente al Señor. Por eso les animamos a que ustedes puedan acercarse los miércoles. Es una hora. Es nada, es un tiempito que le vamos a regalar al Señor, y sé que cuando nosotros le regalamos algo a Dios, Dios nos regala el doble. Así que si venís con esa expectativa, venís con la expectativa de regalarle una hora al Señor y Dios te va a regalar el doble de lo que le estás pidiendo. Qué lindo que podamos compartir esto, porque Amén. La verdad que hace falta muchas veces alentar a que toda la iglesia ore al Señor, a que toda la iglesia entre en ese clamor, Amén. porque ahí vamos a poder ver la gloria del Señor. Como en este pasaje, los discípulos le costó, se durmieron, no acompañaron a Jesús en el momento de esa angustia, de su dolor, y que nosotros no podamos tener, que no haya personas que tengan esta actitud en este tiempo, que podamos ser sabios, obedientes, que podamos acompañar la visión que tiene el pastor, ¿no? Que tiene el ministerio, grande es el Señor, que juntos como equipo podamos seguir creciendo, porque ese es el anhelo primeramente del Señor y luego del pastor de este lugar. Por eso lo alentamos, que ustedes puedan seguir confiando en el Señor, amén, y que en la necesidad oren al Señor, amén, en su necesidad, en su aflicción, oren al Señor para que Él pueda suplir su necesidad, amén, Amén. Poder acudir para recibir su bendición y su ayuda por medio, dice que recibimos la bendición del Señor a través del clamor, a través de la presencia, de buscar la presencia Amén. del Señor. No hay otra manera de recibir bendición si no nos humillamos, si no buscamos de la Amén. presencia del Señor. Y algo importante que en este día nos enseña la palabra del Señor, siempre soltando la voluntad del Señor, amén. Que se haga la voluntad del Señor en todas las cosas, amén. Que nosotros podamos ser esas personas obedientes como dice la palabra de Dios. Amén. Si somos hijos de Jesús, tenemos que tener ese espíritu de obediencia, amén. Amén. Y sabemos que en la obediencia está tu bendición, amén. En la obediencia vas a obtener todo lo que vos anhelás, lo que vos esperás, lo que vos soñás, amén, porque sos una persona obediente y ahí es donde Dios va a responder, amén. Amén. Así como Dios respondió a Jesús en su angustia, en su dolor, como Dios lo acompañó, Dios lo ayudó a superar todo lo que Él padeció por nosotros, amén. Pero primero Él fue a orar, primero se presentó ante el Padre para poder soportar todo lo que se venía, amén. Y así es lo que esa actitud tenemos que tener nosotros, amén. Tenemos que ir a Jesús primeramente para soportar cualquier situación difícil que se nos viene o se nos presenta, porque no estamos ajenos a ninguna cosa, pero si estamos tomados de la mano del Señor, sabemos que vamos a poder superar Amén. todos los obstáculos, amén. Como le decía al principio, pasamos en el 2014 un Getsemaní de tristeza, de abandono, de dolor, pero que nosotros íbamos y orábamos con el Señor, le presentábamos al Señor esa situación y ahí nos levantábamos fortalecidos.
Amén. Y cuando llegó el momento de la partida de mi hija, estábamos todos fortalecidos, aunque Amén. fue un momento de tristeza, pero de confusión, de cosas, pero nunca hemos negado al Señor, ni nunca le hemos dicho ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O renegar. No, al contrario, seguimos firmes porque buscamos en los momentos más tristes de nuestra vida, ahí es donde buscamos al Señor como familia sacerdotal. Amén. Y Él nos fortaleció y nos seguirá fortaleciendo. Amén. Y vamos a ver la gloria del Señor como nunca antes. Amén. Amén. Porque desatamos la voluntad del Señor, amén. Y ahí es donde Dios se manifiesta Amén, con ahí nosotros. Es un claro ejemplo, como decía la pastora. Ellos pasaron ese Getsemaní, pero no se quedaron. Ni siquiera creo que descansaron, sino que avanzaron y nos motivaron siempre a seguir adelante. Así que son un claro ejemplo para nosotros de que sí se puede y que en los peores momentos de quizás que estás pasando, solamente debes enfocarte en la cruz de Jesús, porque ahí es donde vas a encontrar, en los pies de Jesús, vas a encontrar la respuesta, vas a ver la gloria del Señor. Por eso te alentamos a que vos no te quedes, sino que avances, que sigas. Sé que hay momentos difíciles que tenés que pasar, pero esos momentos no son para siempre, sino que son por un breve momento y ahí es donde Dios se va a glorificar, amén. Así que te alentamos a que sigas adelante y que apoyes a los pastores. Amén. Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente esta tarde compartiendo, alentándote como siempre nosotros te alentamos para que vos sigas adelante, para que sigas confiando en el Señor, amén. Cada martes el Señor nos prepara este momento para entrar en tu hogar y poder llevarte palabra de aliento. Que Dios te bendiga en esta tarde, gracias por todo lo que se han conectado, amén, por toda la familia, los jóvenes, la jovencita, todos los que estuvieron conectados en esta tarde, la verdad que nos sentimos bendecidos. Y no queremos nombrar uno por uno para que nadie se ofenda y no nos amén, olvidemos de ninguno. Por eso le damos la gloria a Dios y vamos a hacer una oración. Amén. Amén, Sí. Rosa. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda bendecirnos de una manera especial. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú pusiste en nuestro corazón, Señor. Gracias porque este es el tiempo, Señor, donde tú preparaste para poder pasar ese Getsemaní. Si hay personas que en este tiempo están pasando por momentos de aflicción, por momentos de dolor, Señor, a través de la distancia enviamos tu palabra, Señor. Declaramos que la oración tiene poder, Señor, y que tú lo vas a levantar, que tú lo vas a poner en alto, Señor, porque este es el tiempo, Dios mío, donde los silencios van a comenzar a traer respuestas, Señor. Hoy yo en tus manos los dejo, Señor, declarando, Espíritu Santo de Dios, que donde estás tú, allí hay libertad, Señor. Libertad para clamarte, para buscarte y para encontrarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga y gracias Rosita por compartir conmigo una tarde Amén. más. Que el Señor los bendiga. Toda la bendición. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien, en todo esto somos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó, pues estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Sus palmas al cielo, en alto. ¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé.
gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Declare hoy, yo te seguiré.